buenas tardes. Somos el grupo número 11 de la Escuela Judicial, sede Asunción, del primer ciclo del año 2024, en la materia de Derecho Procesal Constitucional, bajo la docencia del profesor Rubén Antonio Galeano Duarte. Nuestro grupo está conformado por los abogados Manuel Vargas, Natalia Benialgo Moreno, Natalia Vera Barreto, Margarita Vera Leguizamón, Mariela Villalba Ábalos y quien les habla, Francisco Valdés Bogado. En esta presentación abordaremos el acuerdo de sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, dictada en el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Para proporcionar un contexto general sobre el tema, debemos comenzar explicando que el juicio de amparo que dio pie a la acción de inconstitucionalidad se originó cuando el señor Juan Carlos Lescano Flecha promovió una acción judicial conforme al artículo 23 de la Ley 5282-14 de libre acceso ciudadano a la información pública, reglamentada esta ley por la acordada número 1005-15, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Esta acción fue impulsada debido a una denegatoria ficta por parte de la Contraloría General de la República, quien se negó a proporcionar acceso a las declaraciones juradas de ciertos funcionarios públicos solicitadas por Lescano Flecha. La negativa de la Contraloría General de la República a brindar esta información, considerada de relevancia por el solicitante, fue entendida como una violación a la Ley 5282-14. Ante esta situación, el señor Lescano Flecha promovió un amparo constitucional con el fin de obligar a la Contraloría a entregar la información requerida. Sin embargo, tras los fallos iniciales del juicio de amparo, la Contraloría General de la República decidió promover una acción de inconstitucionalidad contra dichas sentencias y contra la acordada número 1005-15, considerando que la decisión del amparo viola derechos y garantías constitucionales consagrados en los artículos 17, 104, 134, 137 y 256 de la Constitución. Es así como llegamos al acuerdo y sentencia número 111, que constituye el centro de nuestro análisis en este trabajo. En este contexto, cada uno de los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia analizó la cuestión planteada desde distintas perspectivas, aportando diferentes fundamentos legales y constitucionales a sus opiniones. A continuación, cada integrante de nuestro grupo presentará un breve resumen de la postura sostenida por cada ministro de la Sala Constitucional que participó en este caso. Ahora doy la palabra a mis compañeros para que expongan las diferentes posturas de los ministros que participaron en esta sentencia. En cuanto al rechazo de acción de inconstitucionalidad del ministro Martínez Simón, menciona que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental que se encuentra plasmado en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Además de ello, a nivel internacional está presente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Ley 5/92 en su artículo 19 y a nivel interamericano en el Pacto San José de Costa Rica en la Ley 1/89 en su artículo 13. Los artículos 2 y 4 de la Ley 5282-14 dispone el derecho que tiene toda persona sin discriminación alguna a acceder a la información pública requerida. Dicha ley reglamenta el artículo 28 de nuestra Carta Magna, a fin de garantizar a todas las personas el ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Los datos consignados en la Contraloría General de la República como declaraciones juradas de bienes y rentas son informaciones públicas y esta debe ser expuesta a la persona que lo solicita, ya que la misma constituye una fuente pública de información a la que puede tener acceso cualquier ciudadano, pues estas fuentes públicas de información son libres para todos de conformidad a lo que expresa la Constitución Nacional.
La Corte, al dictar la Acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cual reglamenta la manera de canalizar los pedidos de acceso a la información pública, ya que dicha reglamentación debería ser hecha por ley, pues los derechos de los ciudadanos no pueden dejar de ser efectivizados, ni aun ante la falta de una norma que los reglamente. El ministro Martínez Simón sostiene que la vía de amparo es la idónea para este tipo de conflictos en los cuales a un ciudadano se le es negada sin razón valedera una información, pues constituye un camino idóneo cuando no existe otra vía y en donde estén en juego los derechos constitucionales o legales, injusta e ilícitamente a un particular, la cual está expresa en nuestra Constitución en su artículo 28 y así reconocido por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concluyendo con el fallo analizado, tal como lo menciona la Ley 52/82/14, busca que la ciudadanía pueda ejercer su derecho humano en acceder a la información, con lo cual logre su mejoramiento en su calidad de vida y asimismo asegurar los derechos constitucionales y legales de todos los ciudadanos sin distinción alguna. Valoración del voto del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel de Jesús Ramírez Candia, en el acuerdo de sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020. Se trajo a acuerdo del Pleno de la Sala de la Corte Suprema de Justicia el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos Amparo Constitucional promovida por Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República. El ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia sostiene en su voto que las resoluciones judiciales y la atacada de inconstitucional no lo son. No lo son porque el ciudadano debe conocer el crecimiento patrimonial de todos los funcionarios públicos que están a cargo de los bienes, de administrar los bienes del Estado. Se basa en el principio republicano de que la soberanía reside en el pueblo. El dueño originario del poder público es la ciudadanía. Por tanto, conocer el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos es de vital importancia dentro de un Estado de Derecho. Sostiene el ministro con su voto que la vía idónea para acceder a la información y de las declaraciones juradas de bienes y rentas del funcionario público es a través del amparo. Y en este caso se reunieron los requisitos de acto ilegítimo de autoridad, lesión al derecho, también la urgencia del caso, por lo cual se ha otorgado la vía de amparo. Es por ello que la Contraloría acciona y ataca dichas resoluciones judiciales de inconstitucional. Pero el ministro de la Corte Suprema de Justicia sostiene en su voto que se ampara plenamente en el artículo 28 de la Constitución Nacional del libre acceso a la información y en su ley reglamentaria, que es la Ley 5282/14. En mi opinión, el ministro de la Corte Suprema de Justicia votó de la forma correcta porque en caso de que haya sido declarado de inconstitucional, estaríamos violando el artículo 28 de la Constitución. El libre acceso a la información pública es de vital importancia para todos los ciudadanos, de manera que podamos conocer y ver que el funcionario público actúe con honestidad, y que no ocurra un acto de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones. Por ello es que tenemos que acceder a dichas informaciones para custodiar los bienes de las personas, de los bienes del Estado y de toda la ciudadanía en general. El magistrado Marcos Lleras Fantar primero inicia analizando la inconstitucionalidad de la acordada número 1005/2015 emanada de la Corte Suprema de Justicia, que establece el procedimiento para los casos de negación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información.
y pone a colación si ciertas resoluciones judiciales relacionadas con el acceso a declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos son denegables o no. Sostiene que si bien la Corte Suprema de Justicia pudo incurrir en una extraalimentación en la competencia legal que no le son propias a la Corte, eso no implica que se haya violado el artículo 131 de la Constitución, ya que esta acordada no hace referencia a garantías constitucionales, sino a hacer efectivo el derecho a la información y el procedimiento específico a seguir en un acto ya legislado por ley número 5282/2014, que regula el acceso a la información pública. Además, argumenta que la ley número 5282/2014, al ser posterior, deroga implícitamente a la ley número 5033/2013 y concluye que la Contraloría General de la República debe entregar la información solicitada, excluyendo la relacionada con los cónyuges e hijos menores, por ser parte de la intimidad personal de los funcionarios públicos, y debe ser respetado, ya que la divulgación de información sobre sus cónyuges y parientes puede quebrantar el derecho porque se relaciona con datos privados que no son relevantes a la sociedad civil y política. La acción promovida de amparo no busca conocer datos sensibles de los funcionarios, sino conocer información que es de interés público, ya que viola el principio de congruencia al otorgar más información de la solicitada, que se considera un exceso. Por otra parte, el Dr. Marcos Riera Hunter defiende que las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia no son arbitrarias y están fundadas en la ley y convenios internacionales sobre derechos humanos. En otro punto, el jurista analiza si la Contraloría General de la República tenía la legitimación activa para iniciar la acción de inconstitucionalidad y sostiene que la Contraloría no pudo señalar ni justificar el daño que la acordada número 1005/2015 causa, requisito fundamental para la presentación de una acción de inconstitucionalidad, y que por más que la acordada no sea compatible con el principio de legalidad constitucional, no se declara su inconstitucionalidad debido a la ausencia de legitimación activa en este caso en particular. Finalmente, la postura sostenida por el magistrado Marcos Riera Hunter es que corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la parte accionante contra la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015 por considerarla improcedente, y además hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad contra la sentencia definitiva número 24 de fecha 8 de mayo de 2018, dictado por el juez de primera instancia penal de garantías, y el acuerdo y sentencia número 30 de fecha 7 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, declarando la nulidad de la orden que exige a la Contraloría General de la República proporcionar datos relacionados con los cónyuges y hijos de declarantes. Mi opinión sobre el tema analizado en el documento y la postura del magistrado Marcos Riera Hunter es que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que debe ser protegido y promovido. La Corte Suprema de Justicia ha argumentado que las resoluciones impugnadas no son arbitrarias y están fundadas en la ley, lo cual es positivo para la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Sin embargo, es crucial que se respete el principio de congruencia y que no se otorgue más información de la solicitada, ya que esto puede llevar a confusiones y a un uso indebido de la información, por lo que estoy plenamente de acuerdo con la decisión del Dr. Marcos Riera Hunter de hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad por constituirse estos datos privados y sensibles, a los que también tiene derecho a reservarse una persona, siempre y cuando estos no tengan relevancia en la administración pública. Hola, yo soy Francisco Valdés y hablaré sobre la postura del ministro Eugenio Jiménez Rolón en este caso. El ministro Jiménez Rolón manifestó que la acción planteada por la Contraloría General de la República debe ser rechazada por varias razones. En primer lugar, señaló que es inadmisible fundamentar que las resoluciones recurridas fueron basadas en una acordada inconstitucional, sin haber planteado la excepción de inconstitucionalidad en el momento procesal oportuno. Según el ministro, no existe arbitrariedad en las sentencias impugnadas, ya que éstas contienen fundamentos fácticos y jurídicos suficientes,
basados en una argumentación razonable, por lo cual no puede ser considerada arbitraria. Además, Jiménez Rolón argumentó que las sentencias están ajustadas a derecho, ya que la derogación del requisito de autorización judicial por la ley número 5272/14 ha sido debidamente observada. También aclaró que los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad contra estas sentencias ya fueron expuestos en el proceso que concluyó con ellas, recordando que la Corte Suprema de Justicia no actúa como un órgano jurisdiccional de tercera instancia para revisar los fundamentos de las resoluciones. El ministro también sostiene que la acción de inconstitucionalidad contra la acordada número 1005/15 debe rechazarse porque la excepción de inconstitucionalidad no fue planteada previamente, siendo esta la única vía de impugnación válida por las partes contra normativas legales. Asimismo, subraya que dicha acordada no convierte la acción de acceso a la información pública en una acción de amparo y no obliga al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Constitución Nacional o por el Código Procesal Civil para los casos de amparo. Por último, el ministro concluye que la acordada 1005/15 se limita a desarrollar los parámetros establecidos por la ley número 5282/14 de acceso a la información pública, sin contradecir sus términos ni los convenios internacionales. En consecuencia, no hay vulneración de una ley mediante la acordada, ni se afecta el orden de prelación de normas. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República debe ser rechazada en su totalidad. Respecto a las costas, el ministro Jiménez Rolón se adhiere al voto del magistrado Marcos Riera Hunter, imponiéndolas en el orden causado debido a la necesidad de interpretación judicial para llegar a las conclusiones expresadas. Ahora, desde mi punto de vista, concuerdo con los fundamentos del ministro Jiménez Rolón por las siguientes razones. Primero, considero que el análisis de la constitucionalidad se aplicó correctamente. La excepción de inconstitucionalidad debe oponerse en el momento procesal adecuado, en este caso al contestar la demanda, y la acción propiamente debe plantearse cuando hay violaciones directas a la Constitución o cuando una norma aplicada en una sentencia es inconstitucional. Según el artículo 562 del Código Procesal Civil, si no se ha planteado esta excepción en el momento adecuado, no se puede impugnar la resolución por acción de inconstitucionalidad posteriormente. Segundo, la acordada número 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia se limitó a establecer el procedimiento aplicable en casos de incumplimiento por parte de las reparticiones públicas en solicitudes de acceso a la información, conforme a la Ley 5282/14. En ningún caso equipara la acción de amparo con la acción prevista en casos de denegatorias de acceso a la información pública, lo cual descarta una violación al artículo 137 de la Constitución o una vulneración del orden jerárquico de normas. Finalmente, estimo que las sentencias impugnadas tienen fundamentos razonables, dado que los tribunales inferiores argumentaron adecuadamente sobre puntos esenciales como el carácter público de las declaraciones juradas, la no prohibición de su divulgación y la vía adecuada para tratar las solicitudes de acceso a la información pública. No se observan arbitrariedades en las decisiones y en el contexto de una acción de inconstitucionalidad no corresponde revisar cuestiones que ya fueron analizadas en instancias inferiores. Por estas razones, creo que la decisión del ministro Jiménez Rolón es acertada y coherente con el marco jurídico aplicable a este caso. El voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos. La misma primeramente analiza la viabilidad de la acción mencionando el artículo 581 del CTP, la cual establece que la sentencia de primera instancia que acoge o deniegue el amparo causará ejecutoria.
Y por otro lado, el artículo 582 establece que en caso de ser necesario determinar la inconstitucionalidad de alguna ley, derecho o reglamento, se debe elevar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También menciona los artículos de la Constitución Nacional, específicamente el 132, el cual otorga competencia a la Corte Suprema de Justicia la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales. También habla del artículo 134, que establece que las sentencias recaídas en el juicio de amparo no causarán estado. Al mismo tiempo, menciona y hace relación con el artículo 556 del CPP, la cual permite la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales que violen la Constitución, argumentando así las presuntas arbitrariedades en relación a la decisión impugnada, por lo que es necesario determinar la inconstitucionalidad y por lo tanto concluye la ministra en la viabilidad de dicha acción presentada. También hace referencia al sistema democrático y republicano que rige en el Paraguay y que a través de las leyes como la Ley 5282/14 del acceso a la información pública y transparencia gubernamental se puede tener un control sobre la administración pública, y las cuales son mecanismos para lograr la transparencia en la rendición de cuentas del Estado. También en virtud a la Ley 5189/14 se establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre las remuneraciones y otras retribuciones asignadas a los servicios públicos. La excepción a esto, y la cual sería secreta, es la información protegida por el derecho bancario, la cual se clasifica como reservada, y para acceder a ello es necesario una autorización. Por último, refiere a la acordada 1005/15, por la cual la Corte Suprema de Justicia reglamenta el acceso a la información pública, y que en su artículo 1 establece que en caso de que se niegue una solicitud para el acceso a la información judicial, tramite para el juicio de amparo, siendo esta una garantía constitucional y la vía idónea correspondiente para reclamar el acceso a toda información. Por todas las consideraciones expuestas, el voto de la ministra María Carolina Yanes rechaza la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra las resoluciones y acordadas. Bueno, a mi criterio me parece acertada la decisión de la ministra, analizando las leyes en que fundó sus argumentaciones para dar su voto de rechazo a la acción. Primeramente, así como lo establecen los artículos 581 y 582 del CPP, la sentencia de amparo causará ejecutoria, y en este caso la acción de inconstitucionalidad se presentó sobre la sentencia de primera y segunda instancia, la cual debía haberse ya estudiado antes de resolverse y remitiéndose los autos a la Sala Constitucional para determinar la inconstitucionalidad de la misma. En segundo lugar, en virtud a la Ley 5282/14, dice claramente el acceso para todo ciudadano a toda información pública para la transparencia en las gestiones de los entes públicos, información que en ningún caso consideró que debería de ser secreta, si cumple con integridad sus funciones, evitando así la corrupción. Observando además que la Ley 5189/15 establece la obligatoriedad de todo ente público a la provisión de información relativo a remuneraciones en general de todos los funcionarios públicos sin ninguna autorización, razón por la cual se entiende que la Contraloría General de la República debió haber proveído dicha información que se le estaba haciendo requerir sin llegar a esta instancia. Y por último se encuentran las convenciones internacionales contra la corrupción ratificadas por Paraguay, por lo que considero aún más acertada y me adhiero totalmente a las consideraciones manifestadas por la ministra para no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada. Valoración del voto de la magistrada María Mercedes Bullermini. La magistrada María Mercedes Bullermini, al analizar la inconstitucionalidad de un acuerdo y sentencia relacionado con un procedimiento de amparo para obtener información pública conforme a la ley número 5282/2014, sostiene que el amparo es la vía adecuada para solicitar información pública, ya que es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos participar en la vida pública. También discute la inconstitucionalidad de un fallo que ordenó a la Contraloría General de la República proporcionar información sobre declaraciones juradas de funcionarios, enfatizando la importancia del acceso a la información en el contexto de los derechos humanos y la transparencia gubernamental. Pero no obstante, señala también que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública debe guardar la debida proporcionalidad con la tutela de los derechos personales
y de lo relativo a la intimidad y la privacidad de los individuos. En ese sentido señala que la declaración jurada en sí misma no es un dato, sino un acto jurídico en la cual se contienen ciertos datos. En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de normas y resoluciones, la magistrada destaca al fundamentar que su papel, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, tiene el deber de controlar la inconstitucionalidad de las normas. Explica que las sentencias atacadas de inconstitucionales adolecen de vicios que ameriten una declaración en tal sentido, y no corresponde conocer sobre el fondo de la cuestión del juicio en relación a la cual se plantea, que ya debería ser resuelta en las instancias correspondientes. Para decir, no corresponde actuar como una tercera instancia de la revisión, como todo lo que ello implica. Además, aclara que no se debate el mérito de los argumentos sustentados por las partes ni de los fundamentos que sirven de base a los magistrados para dictar sus resoluciones, sino si alguna de ellas es arbitraria o violatorio de un debido proceso. También afirma que a fin de evitar que se vean afectadas